el Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy miércoles 4 de mayo de 2016. La inflación de abril de 2016 es la más alta desde junio del año 2002. Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el índice general de precios fue del 8% por los aumentos en los servicios públicos. Esto no ocurría desde el mes en que fueron asesinados los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a pocos meses del estallido de diciembre de 2001. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Nicolás Ceolla de ese centro de estudios aseguró que el salario ya perdió un 20% de su poder de compra y que las perspectivas para los próximos meses no son las mejores. La situación es preocupante porque se estima que la pérdida de poder adquisitivo del salario en estos primeros 4 meses del año es de alrededor del 20%, es decir, lo que podemos consumir con los mismos ingresos que tenemos el año pasado es un 20% menos. Es una inflación, la del mes de abril del 2016, muy alta, que no se registraba, escuchen bien, desde junio del 2002. Es la inflación más alta en casi 14 años. Y las perspectivas también son preocupantes, decía, porque hacia adelante uno también ya sabe que van a venir para el mes que viene aumentos de gas, va a registrarse el aumento de las naftas, van a venir aumentos de subte en el área metropolitana, también está impactando aumentos, por ejemplo, en el cigarrillo, cuestiones que al ser tan grandes los aumentos que se están generando, todo impacta de manera directa en el índice de precios. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Nicolás Ceolla del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz dijo que ante índices tan altos de inflación que se dan en estos meses, podría darse el caso de que en los próximos meses sean menores. El punto para él es que pueda lograrse a costa de menor actividad económica, pérdida del poder adquisitivo del salario y desocupación. El problema central que tiene el gobierno es que tiene una única visión de la inflación. Y esta única visión de inflación genera que la inflación siempre se baja con una política, en este caso una política monetaria que seque la plaza de pesos, una reducción del gasto público y un enfriamiento de la economía. Pero esto tiene consecuencias muy graves, ya las conocemos las consecuencias. Cuando la actividad económica empieza a declinar, se pierden puestos de trabajo. Nosotros vivimos durante mucho tiempo en la Argentina la pérdida de puestos de trabajo y conocemos que cada puesto de trabajo que se pierde cuesta mucho recuperarlo. Y además el estancamiento económico genera un conjunto de otras dificultades que tiene que ver con los menores niveles de consumo, gente que está al borde del poder adquisitivo y empieza en una situación precaria, pasa de una situación normal a estar en la pobreza, los que eran pobres pasan a ser indigentes. Estás escuchando Informativo Farco. La eliminación de los observatorios de precios y el estudio de cadena de valor en nuestro país significa decirle a los muchachos: ganen lo que quieran, pongan el precio que quieren. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El presidente Mauricio Macri anunció un aumento de fondos para las universidades que ya estaba previsto en la ley de presupuesto aprobada durante el anterior gobierno. Así lo expresó en declaraciones a nuestros compañeros de FM Tincunaco la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker. Macri hizo el anuncio luego de una reunión del ministro de Educación Esteban Bullrich y los rectores de las universidades de todo el país que vienen afrontando un aumento considerable de los gastos de funcionamiento, fundamentalmente por los aumentos de tarifas. La rectora Gabriela Dicker dijo que el presidente solo estuvo 5 minutos con ellos y que en ningún momento se habló de lo que luego él anunció en su conferencia de prensa. Además aclaró que el aumento del que se habla, de unos 500 millones de pesos, es una parte de lo que ya estaba estipulado en la ley de presupuesto anterior. Esto se le planteó ayer
al ministro de Educación, que es con quien mantuvimos la reunión. El presidente pasó por la reunión con los rectores muy brevemente. Y una cosa que me parece importante que la gente conozca es que el anuncio que luego salió en los medios de un incremento presupuestario de 500 millones de pesos para refuerzo de gasto de funcionamiento no fue realizado en la reunión con los rectores. El presidente de la Nación eligió hacer ese anuncio únicamente a los medios de comunicación en su conferencia de prensa, de modo que para nosotros, uno, no es oficial, y en segundo lugar, no tenemos ninguna información sobre cómo se va a distribuir ni para qué. Y la otra cosa importante de decir es que este incremento está ya previsto en la ley de presupuesto aprobada el año pasado. Claro. No sería un anuncio del gobierno, una decisión del gobierno el incremento, sino que está pactado desde el año pasado. Exactamente, no es más que ejecutar solo una parte del incremento para gasto de funcionamiento previsto en el artículo 12 de la ley de presupuesto. Declaraciones a nuestros compañeros de FM Tincunaco de la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker. Ella también contó la situación apremiante que vive esa universidad y que se repite en el resto. La situación presupuestaria es que, como es evidente, tenemos presupuestos aprobados en el año 2016 que, visto los índices de inflación acumulados hasta ahora, resultan en principio insuficientes para sostener los gastos de funcionamiento regulares de las universidades. A los costos inflacionarios hay que sumarle, por supuesto, los incrementos de tarifa, que en nuestro caso alcanza prácticamente un 400%. A esto hay que sumar la situación salarial de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, que como el resto de los trabajadores ven devaluado su salario también en alrededor de un 40%, y están recibiendo los docentes una oferta en paritaria realmente muy insuficiente. Y todo esto se ve empeorado porque además hay una subejecución del presupuesto aprobado. Esto es, no solo es insuficiente, sino que no se están transfiriendo de manera completa las cuotas presupuestarias que corresponden a las universidades. Gabriela Dicker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a nuestros compañeros de FM Tincunaco. Nos vamos ahora al norte del país porque allí sigue la preocupación de los pequeños productores y familias campesinas por el destino de la Secretaría de Agricultura Familiar. Recordemos que el organismo que cumplía un importante rol acompañando a estos sectores del campo está prácticamente paralizado y con sus trabajadores pidiendo la reincorporación de 250 despedidos. Pero ¿qué pasa con los destinatarios de esta política pública que está frenada? Nos informa nuestra compañera Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. Organizaciones campesinas, integrantes de la ASINA, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, estuvieron debatiendo acerca del escenario político actual. La preocupación mayor es el freno en las políticas públicas orientadas al sector de la agricultura familiar. La agricultura familiar es un proyecto político que no solo brindaba asesoramiento técnico en cuanto a actividades productivas como la cría de animales, el manejo de huertas, entre muchas cosas, sino que también abrió el espacio para debatir temas de fondo como la educación rural, sistemas de comercialización, protección de las semillas criollas, entre muchos otros temas que fueron contemplados en la Ley de Agricultura Familiar, que fue sancionada en el año 2014 y que aún sigue a la espera de ser reglamentada. José Luis Castillo, integrante de la ASINA, plantea su preocupación sobre esta situación. Es muy preocupante el estado de la Secretaría de Agricultura Familiar. Nosotros tratamos de evaluar del 10 de diciembre para acá, donde yo creo que fuimos muy tolerantes, no muy tolerantes, sino bien tolerantes, las organizaciones campesinas indígenas, donde le hemos dado todo el tiempo, yo creo que en eso no nos pueden cuestionar en absoluto, le hemos dado todo el tiempo como para reestructurarse y justamente ponerse a trabajar como ellos anunciaban en algunos discursos bonitos de funcionar a su manera, o sea que con una mirada distinta. Sabemos que los que le toca administrar son gente que vienen de otras organizaciones, de organizaciones más empresariales que no social, pero bueno, yo creo que llegamos a 120 días y no hay ningún anuncio, no hay
hay un abandono total, un vaciamiento total, no de personas, sino de toda una política pública direccionada a la agricultura familiar, y hay idea de correrte un poco a la derecha los temas. Las organizaciones continúan atentos a esta situación y a fin de mes se estarán reuniendo en el Consejo de la Agricultura Familiar, en donde se sentarán con funcionarios de gobierno para analizar esta situación con ánimos de mejorarla. Al menos esa es la intención de las organizaciones. Para el Informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo. Y nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí, tras la orden que le dio la justicia a la gobernadora María Eugenia Vidal, tuvo que finalmente reabrir la paritaria con los estatales. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. Estatales de la provincia de Buenos Aires recibieron con satisfacción la noticia acerca de la reapertura de la paritaria, un reclamo que estaba judicializado a partir de una medida cautelar que el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias activó desde su lugar. Escuchamos a Carlos Díaz, secretario general adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires, refiriéndose a esta reapertura y a lo que esperan de la misma por parte del Ministerio de Trabajo y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La noticia, la novedad del día de hoy, estamos ahora al aguardo de lo inmediato que desde el Ministerio de Trabajo se nos convoque para justamente iniciar o reiniciar lo que veníamos reclamando, que es la discusión en el ámbito paritario, un ámbito que para nosotros, los trabajadores estatales, lo valoramos sobremanera, y que podamos reencauzar justamente por la vía del diálogo, de la negociación, no solamente lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores estatales, sino la situación de más de 15.000 trabajadores temporarios en la provincia de Buenos Aires, que hoy no tienen garantizada su continuidad laboral, que nos preocupa, que venimos desarrollando un plan de acción, y nos preocupa, decimos, porque a su vez el gobierno de la provincia ha avanzado con un paquete de medidas legislativas, decretos y proyectos de leyes que justamente ponen en riesgo la continuidad laboral de miles de trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco. En Rosario, el gremio docente AMSAFE denunció el mal estado de varias escuelas y advirtió sobre el riesgo que hay para los alumnos. Entre los problemas que más se repiten hay techos con goteras, calefactores rotos, falta de salida de emergencia, paredes electrificadas y falta de gas. El reclamo de mayor inversión al gobierno de Miguel Lifchit se da cuando ya van 2 meses desde que comenzaron las clases. El secretario gremial del sindicato AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casielo, aseguró a Radio Aire Libre que la inversión debe ser mayor y calculó que hay problemas en 1 de cada 4 escuelas. Lo que nosotros venimos denunciando es que la respuesta de las autoridades concreta en las escuelas, en inversión, está muy por detrás de las necesidades. Son cientos de edificios escolares en el departamento de Rosario, miles de edificios escolares en la provincia de Santa Fe. Hace falta invertir mucha más plata de la que se invierte, y bueno, el resultado es que las escuelas se siguen deteriorando, ¿no? Algunos problemas edilicios graves, sobre todo, insisto, vinculado con el agua y las filtraciones, que muchas veces eso afecta la instalación eléctrica y se transforma en una situación de más riesgo. Después hay una cantidad muy grande de escuelas que vienen reclamando desde hace años la instalación de gas y no se termina de habilitar. Uno podría decir que de cada 4 escuelas alguna presenta problemas importantes. Podría ser una aproximación. Declaraciones a nuestros compañeros de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario del secretario gremial del sindicato AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casielo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 4 de mayo de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.